fue una situación que yo no la busqué ni quise que sucediera de la manera en que pasó. Desafortunadamente en nuestro medio, en nuestro fútbol, se desconocían las leyes que regían a la federación, en este caso el ente mundial que es la FIFA, tiene unos estatutos y lastimosamente nuestra liga y nuestros clubes no los respetaban. Te cuento esto porque primero yo soy muy agradecido y tengo que decir que Nacional fue un gran club en el cual me permitió cumplir ese sueño de ser profesional, de debutar profesionalmente, y me inculcó unos valores y una educación que a día de hoy agradezco por todo lo que me enseñaron. Pero tengo que decir que lastimosamente no comprendieron o no quisieron comprender la manera de actuar que yo decidí tomar, de la cual no me arrepiento. Te cuento esto primero porque intenté defenderme de la mejor manera, diciendo siempre la verdad. Me considero una persona muy frontal, muy honesta, que va siempre por delante, y siempre me encontraba con, con represalias y comunicados de la gente que manda el club, que como todo el mundo sabe es gente muy poderosa, que maneja muchas empresas y muchas cosas aquí en nuestro medio, y siempre me veía afectado porque siempre quedaba yo como el malo de la película. Yo voy a volver a contar la verdad de lo sucedido, porque así fue realmente, a pesar de que después se puedan decir muchas cosas. ¿Qué pasó? Yo me fui para el Mundial de Emiratos Árabes sin vínculo contractual con el club, ¿cierto? Estando en competencia querían renovar el contrato, pero obviamente pues estando a tanta distancia yo no consideraba oportuno tratar ese tipo de temas. Aún así, después de la buena presentación que tuvo esa selección, yo regresé al país con la ilusión de quedarme en Atlético Nacional, de empezar nuevamente a ser importante, porque creo que ya me estaba haciendo con un nombre, la gente me estaba conociendo, y realmente pues era mi sueño poder continuar en Atlético Nacional. La sorpresa mía es cuando me llama un representante y me dice que ya habían cerrado un negocio, una venta, pero yo no sabía ni en qué condiciones, ni en qué cifras se había manejado dicha venta. Entonces a mí eso me pareció un poquito chocante, porque creo que primero está la persona. Yo me sentía como un objeto al cual estaban vendiendo sin mi consentimiento. Entonces obviamente cuando le pregunto a la persona encargada que estaba llevando la negociación, le digo que para dónde era, me dice que era para Israel, que mis derechos los adquiría un grupo inversor y que me ubicaban en un equipo en Israel durante 5 años. Obviamente, como comprenderán, pues después de la buena presentación que tuvo esa selección, a muchos de nosotros se nos abrieron puertas, obviamente para ligas mejores, con más nombre. Y este fue el caso mío. Yo ya tenía mi representante, es una persona española, era un español, y yo tenía posibilidades de irme o a Francia, o a Italia, o a España, ¿cierto? Entonces, cuando me llega esta oferta, yo le comunico a Atlético Nacional que tengo otras ofertas y que por mis intereses, obviamente personales y deportivos, yo preferiría o prefería en ese entonces irme a una liga de esas que, digamos, tenían o tienen más nombre que la israelita. Pues ahí me encuentro con el primer inconveniente. El presidente nacional en aquel entonces, el señor Silvio Mejía, me cierra las puertas a cualquier negociación con mi representante, y yo simplemente le manifiesto que si no voy a esos sitios, obviamente pues yo no me quiero ir a Israel, que entonces cómo podíamos solucionar la situación, porque en ese entonces pues ya el pase era de mi propiedad. Obviamente al no tener un vínculo contractual con Nacional, pues el pase ya era mío. Aún así le ofrecí la posibilidad de que las cosas se llevaran por buen camino, de que Nacional también recibiera alguna compensación económica si llegamos a un acuerdo para una futura venta. Les ofrecí renovar el contrato con ellos por 3 años, y con unas condiciones que me permitieran a mí también seguir creciendo dentro de la institución. Me encontré con la negativa, que yo todavía era un pelado, como le suelen decir acá a los jóvenes, que yo era un pelado todavía y que no podía exigir ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que en ese momento yo les hice un ejemplo de que por qué aquí el jugador joven se le menospreciaba tanto,
cuando en Europa es el jugador que más se valora por lo que representa a futuro, ¿cierto? Ellos no lo veían de esa manera y ya, digamos, empezamos a entrar en un conflicto de que ellos seguían argumentando de que el pase pertenecía a Atlético Nacional y que ante cualquier negociación que yo hiciera al declararme libre, ellos me iban a bloquear y que yo no podía jugar en otro país. Obviamente, pues yo me sentía bien asesorado, obviamente por mi familia y por el agente que me estaba representando en ese entonces. Y ante la negativa nacional o renovar el contrato y llegar a un acuerdo para continuar en la institución, o también se les dio la posibilidad de viajar a Israel, ¿cierto? Para que ambas partes, digamos, ganáramos en un traspaso, dividir a partes iguales, digamos, esa transferencia. Y yo le decía al presidente en ese entonces de que si no me sentía cómodo, tener la posibilidad de regresar a Nacional, ¿cierto? Pero tampoco aceptaron. Entonces, finalmente decidí aceptar la oferta del Cádiz Club de Fútbol y me fui. Obviamente, pues Nacional me bloqueó la transferencia. Tuve que ir a juicio a Suiza. Estuve en Suiza en el TAS. Y obviamente, pues he de decir que lastimosamente para el abogado que estaba representando a Atlético Nacional, pues el juicio duró muy poco al enterarse, pues en este caso, digamos, la gente que estaba dirimiendo todo el juicio, de que yo realmente no tenía un vínculo contractual con el club y obviamente, pues inmediatamente me habilitaron para competir en España. Digamos, esa es la historia. A modo, vuelvo y reitero también de resumen, pero Xavi, o sea, fueron muchas cosas las que viví, me sentí menospreciado, me sentí ultrajado porque me presenté con la ilusión de seguir, me sentí forzado a irme de la institución, porque inclusive en ese momento, cuando estaba, el técnico era Juan José Peláez, sentí que no era importante para su proyecto y me invitó fue a aceptar esa propuesta. Y la verdad yo creo que eso fue lo que determinó también el que yo quisiera irme para emprender, digamos, también un nuevo camino y seguir con mi carrera profesional y deportiva.